James Bond. 6 palabras que cambiaron el cine para siempre. Y todo comenzó con Doctor No en 1962. Hoy estamos descubriendo 15 datos extraños y alucinantes sobre la película que lanzó la mayor franquicia de espías de la historia, y créenos, hemos guardado el más impactante para el final. Desde secretos de casting que sorprendieron a todos y caos en el set, hasta significados ocultos y desastres en la producción, este contenido es para los verdaderos fans. Número 15. Fleming vio la película y cambió de opinión. Ian Fleming, el hombre que creó a James Bond, estuvo presente durante el rodaje en Jamaica, y no era fácil de impresionar. Como autor perfeccionista, con una visión muy clara de su personaje, observaba cada detalle con atención casi quirúrgica, evaluando si la adaptación realmente capturaba la esencia de su obra. Desde el inicio se mostró escéptico con Connery, describiéndolo en algún momento como un doble de acción sobredimensionado, muy lejos de la figura sofisticada, refinada y casi aristocrática que había imaginado para Bond en las páginas de sus novelas. Para Fleming, Bond no era solo un espía, era una extensión de estilo, educación y control absoluto. Pero algo cambió cuando vio actuar a Connery. No fue una transformación inmediata basada en una sola escena, sino una acumulación de momentos que le mostraron una versión del personaje que él no había previsto, pero que funcionaba de manera sorprendente en pantalla. La autoridad física de Connery, su presencia dominante sin necesidad de esfuerzo visible, y esa naturalidad con la que se movía en situaciones de peligro crearon un tipo de Bond distinto, más visceral y tangible. Ahí había una mezcla de dureza y elegancia, de violencia contenida y carisma instintivo, que simplemente encajaba de una forma que trascendía cualquier descripción previa del personaje. Para cuando la película estuvo terminada, Fleming había cambiado completamente de opinión. Lo que comenzó como escepticismo terminó en reconocimiento genuino. Elogió la adaptación y aceptó que Connery no solo había interpretado a Bond, sino que había descubierto una dimensión del personaje que quizá ni siquiera él había logrado definir del todo en sus novelas. Para un creador orgulloso y exigente, capaz de defender cada detalle de su obra, ese tipo de reconocimiento no era menor. Era una validación profunda de que su creación había encontrado una nueva vida en otro medio. Número 14. El primer auto de Bond no fue un Aston Martin. Y si le preguntas a cualquier fan casual de Bond qué coche conduce el espía, la respuesta será casi automática: un Aston Martin. Es una imagen tan arraigada que parece haber existido desde siempre. Pero en Doctor No, la historia es muy distinta. Aquí Bond conduce un Sunbeam Alpine Serie 2, un deportivo británico compacto, elegante y de líneas simples, que encajaba perfectamente con la estética más contenida y realista de la primera película. El Sunbeam Alpine no era un coche con gadgets ni una máquina diseñada para la exageración cinematográfica. Era un vehículo que transmitía una elegancia discreta, una especie de sofisticación silenciosa que acompañaba la versión más sobria de Bond en esta etapa inicial. En las carreteras de Jamaica, rodeado de paisajes reales y luz natural, el auto adquiría un protagonismo inesperado, convirtiéndose en parte del mundo tangible que la película intentaba construir. El icónico Aston Martin DB5 no aparecería hasta Goldfinger en 1964, y su introducción cambiaría para siempre la forma en que el público percibía al personaje. Con sus gadgets, su presencia imponente y su diseño inolvidable, el DB5 se convirtió en un símbolo inmediato de Bond, casi una extensión de su identidad. A partir de ese momento, el vínculo entre Bond y Aston Martin se volvió inseparable en la cultura popular. Sin embargo, el Sunbeam Alpine sigue siendo un detalle fascinante para quienes se detienen a mirar los orígenes. Representa una versión más simple, más directa y menos ornamentada del universo de Bond. Es un recordatorio de que la franquicia no nació con todo su esplendor, sino que fue evolucionando con el tiempo, sí transformándose en algo más grande y más icónico de lo que nadie hubiera imaginado en sus primeros pasos. Y precisamente por eso, mirar atrás y ver ese primer auto no es solo un dato curioso, sino una forma de entender cómo comenzó realmente la leyenda. Número 13.
El mundo de Jamaica era personal. Doctor No se filmó en Jamaica únicamente porque fuera un escenario visualmente atractivo, sino porque tenía un peso emocional y personal muy profundo para Ian Fleming. Para él, la isla no era un simple lugar exótico, sino un refugio, un espacio de inspiración y tranquilidad donde había construido una parte esencial de su vida. Desde los años 40, Fleming había vivido en su propiedad llamada Golden Eye, una casa ubicada frente al mar que le permitía desconectarse del mundo y, al mismo tiempo, observarlo desde una perspectiva privilegiada. Y ese nombre, Golden Eye, no solo quedó ligado a su hogar, sino que décadas más tarde sería retomado en el universo de Bond, convirtiéndose en un símbolo dentro de la franquicia. Jamaica influyó directamente en el tono, la atmósfera y el estilo de las primeras novelas de Bond, impregnando sus historias de un aire tropical, relajado pero a la vez peligroso. Al llevar la producción allí, la película no solo adaptaba una historia, sino que se sumergía en el mundo que había dado origen al personaje. El resultado fue una experiencia visual que se sentía auténtica, donde cada plano transmitía una conexión directa con el entorno real. Las playas, la vegetación, la humedad del aire, la intensidad del sol y los sonidos del ambiente contribuían a crear una sensación de inmersión total. Filmar en locación en lugar de recurrir a sets de estudio marcó una diferencia fundamental. La luz natural no podía replicarse artificialmente con la misma precisión, y ese brillo característico de Jamaica aportaba una calidez única a cada escena. La textura del lugar, con sus imperfecciones y su energía orgánica, hacía que todo se sintiera más vivo, más inmediato. No era solo una recreación, era un espacio real donde los actores se movían, respiraban y reaccionaban, lo que aportaba una capa adicional de credibilidad a la historia. Para los espectadores de la gris y posguerra Gran Bretaña, ese contraste era especialmente impactante. Jamaica representaba un escape, un mundo de color, sol y aventura, que parecía completamente distinto a su realidad cotidiana. Ese entorno funcionaba casi como un personaje más dentro de la historia. Número 12. La escena que no debía existir, pero cambió todo. La icónica escena de la mujer saliendo del mar con el bikini blanco no solo convirtió a Ursula Andress en una figura legendaria del cine, sino que redefinió por completo la estética y el lenguaje visual de las películas de Bond. Ese momento, aparentemente simple, marcó un antes y un después en la historia del cine, estableciendo un nuevo estándar de sensualidad, fuerza y presencia femenina en pantalla. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta escena estuvo a punto de no existir. En las primeras versiones del guión, el personaje de Honey Rider estaba pensado de una manera completamente distinta. En lugar del famoso bikini, se la describía llegando con un vestido blanco, una elección mucho más conservadora y menos impactante visualmente. Fue el director Terrence Young quien intervino en este punto crucial, defendiendo la idea de que el personaje debía transmitir una imagen más poderosa, más libre y más acorde con el entorno salvaje en el que se encontraba. El bikini no solo era una elección estética, sino también narrativa. Aún así, no se trataba simplemente de colocar un traje de baño y listo. Para darle más profundidad al personaje se hicieron ajustes importantes, como la inclusión del cinturón con cuchillo. Este detalle no solo aportaba un elemento visual interesante, sino que también reforzaba la idea de que Honey Rider no era una figura pasiva, sino alguien capaz de defenderse, alguien que vivía en un entorno donde la supervivencia era parte de la rutina. Esa combinación de belleza, independencia y peligro fue lo que realmente hizo que el personaje trascendiera. Número 11. El arma que cambió por un fan. En las novelas originales de Ian Fleming, James Bond usaba una Beretta 418, una pistola elegante pero relativamente débil. Un lector, Jeffrey Booth, experto en armas y fan dedicado, escribió a Fleming en 1956, argumentando que el espía más peligroso del mundo merecía un arma más seria. Fleming no solo leyó la carta, sino que actuó en consecuencia. Cambió el arma de Bond a la Walther PPK en su siguiente novela. Y como gesto de agradecimiento nombró un personaje en honor a Booth, que eventualmente evolucionaría hasta convertirse en Q.
La próxima vez que veas a Bond usar su Walter, recuerda que todo empezó con una carta de un fan y esa carta cambió la historia del cine de espías. Número 10. La escena de la tarántula. Uno de los momentos más inquietantes de Doctor No es la escena donde una tarántula camina lentamente sobre el pecho de Bond mientras duerme. Para muchos, es una de las escenas más tensas de la película, y con razón. Sean Connery tenía un miedo significativo a las arañas, y el rodaje tuvo que manejar la escena con mucho cuidado. Aunque algunos dicen que había un vidrio entre el actor y la tarántula, ese detalle ha sido debatido. Lo que sí es seguro es que había un manejador profesional en todo momento y que la araña utilizada era una especie grande, seleccionada específicamente para la producción. La escena aún hoy transmite un terror real, basado en el silencio, la tensión y la vulnerabilidad. Número 9. La importancia del sonido y el silencio. En Doctor No, el sonido no solo acompaña la acción, sino que construye la tensión de manera casi invisible. En muchas escenas, el uso del silencio es tan importante como la música de fondo. Este contraste hace que cada paso, de cada movimiento y cada palabra tengan un peso mayor. Cuando Bond entra en escena, muchas veces lo hace sin música, lo que genera una sensación de amenaza silenciosa. El espectador no recibe señales emocionales explícitas, sino que debe anticipar lo que está por ocurrir. Esto aumenta la inmersión y hace que el mundo se sienta más real, más impredecible. La música icónica de Bond, que luego se volvería inseparable de la franquicia, aparece aquí en sus primeras formas, estableciendo el tono de lo que vendría después. Pero incluso en sus inicios, el diseño sonoro ya demostraba una intención clara: hacer que cada momento contara. Número 8. El presupuesto que lo cambió todo. Doctor. No se realizó con un presupuesto extremadamente limitado, incluso para los estándares de la época. Esto obligó a la producción a ser creativa en cada aspecto, desde el diseño de escenarios hasta el uso de efectos prácticos. Lejos de ser una limitación, este bajo presupuesto ayudó a definir el estilo de la película. Los escenarios reales, las locaciones auténticas y los efectos prácticos le dieron una textura única que no dependía de artificios excesivos. Cada decisión tenía que ser calculada, cada recurso aprovechado al máximo, y ese enfoque se convirtió en parte de la identidad visual de la franquicia. Lo que comenzó como una limitación económica terminó estableciendo un estándar estético que influiría en el cine de espías durante décadas. Número 7. El villano que definió un arquetipo. Doctor No solo es el primer villano de Bond, sino también el que sentó las bases de lo que vendría después. Su figura fría, no calculadora y distante estableció el arquetipo del villano bondiano, alguien con poder, control y una presencia casi inexpresiva. A diferencia de villanos más exagerados, Doctor No representa una amenaza silenciosa. Su peligro no está en sus acciones visibles, sino en su capacidad de controlar situaciones desde las sombras. Este tipo de antagonista se convirtió en una firma de la saga. La interpretación del personaje transmite una calma inquietante, lo que hace que cada escena con él sea tensa y significativa. No necesita gritar ni actuar de manera caótica para generar miedo. Su control absoluto es lo que lo hace realmente peligroso. Número 6. La evolución del personaje de Bond. En Doctor No, James Bond todavía no es el icono completamente desarrollado que el público conoce hoy. Es más contenido, más sobrio, y en muchos momentos más humano de lo que luego se vería en la franquicia. Este Bond no está definido únicamente por gadgets o acción espectacular, sino por su inteligencia, su capacidad de observación y su estilo. Su carisma es más sutil, más basado en la presencia que en la exageración. A medida que la saga avanzó, el personaje se volvió más estilizado y más grande que la vida misma. Pero aquí, en su primera aparición, Bond aún conserva un aire casi realista que lo conecta directamente con el mundo que lo rodea. Número 5. La química entre los personajes.
Una de las claves del éxito de Doctor No es la química entre los personajes principales. La interacción entre Bond, Honey Rider y el entorno que lo rodea crea una dinámica que va más allá de la simple narrativa. Las conversaciones, los silencios y las miradas aportan una dimensión adicional a la historia. No todo se dice de forma explícita. Mucho se transmite a través de la actitud y la presencia de los actores. Esta química no solo sostiene la historia, sino que también establece un modelo para futuras películas de la saga. La relación entre los personajes se convierte en un elemento central, no solo como apoyo, sino como motor narrativo. Número 4. La influencia cultural inmediata. El impacto de Doctor No fue inmediato. No solo dio inicio a una franquicia, sino que cambió la forma en que el público percibía el cine de espionaje. De repente, el género adquirió un estilo propio, elegante, peligroso, sofisticado. Otros filmes comenzaron a imitar su estética, su tono y su forma de presentar al protagonista. La película no solo fue un éxito comercial, sino también un fenómeno cultural. Introdujo elementos que se volverían icónicos, desde el estilo de vestir de Bond hasta su manera de interactuar con el mundo. Número 3. El inicio de una fórmula. Con Doctor No, se establecieron muchos de los elementos que definirían la saga durante décadas. La presentación del personaje, la estructura de la historia, el tipo de villano y el equilibrio entre acción y estilo. Esta fórmula no apareció de forma completamente consciente desde el inicio, pero una vez establecida se convirtió en un modelo replicado y perfeccionado a lo largo del tiempo. Cada nueva entrega de Bond expandiría o modificaría esta base, pero siempre regresando a los cimientos construidos aquí. Número 2. El legado que sigue vivo. Décadas después, Doctor No sigue siendo estudiada, analizada y disfrutada. Su legado no se limita a la saga de Bond, sino que se extiende a todo el cine de acción y espionaje moderno. Muchas de las convenciones que hoy damos por sentadas comenzaron aquí. Desde la forma de presentar al héroe hasta la construcción de villanos y escenarios, esta película marcó un antes y un después. Número 1. El inicio de todo. Y aquí está lo más importante de todo. Doctor No solo fue una película, fue el comienzo de una leyenda. Sin ella no existiría la franquicia de Bond como la conocemos hoy, ni todo ese universo de espías, estilo, acción y sofisticación que hoy damos por hecho. Lo que empezó como una apuesta arriesgada y casi incierta, terminó convirtiéndose en uno de los pilares más influyentes de la historia del cine. Fue el punto de partida de una historia que ha evolucionado durante más de 60 años, atravesando generaciones, de estilos y cambios profundos en la industria. Desde los inicios más simples y contenidos hasta las producciones modernas llenas de tecnología, explosiones y narrativa compleja, cada etapa de la saga ha construido sobre lo que se estableció aquí. Doctor no solo introdujo a un personaje, sino una forma de contar historias, un ritmo, una estética y una identidad que luego sería expandida, reinterpretada y perfeccionada una y otra vez. A lo largo del tiempo, James Bond se transformó en algo más que un personaje, se convirtió en un símbolo cultural. Un ícono que representa acción, elegancia, peligro y estilo, pero también adaptación. Porque si algo demuestra esta historia es que incluso las ideas más simples pueden crecer hasta convertirse en algo enorme cuando encuentran el momento y el equipo adecuado. Todo comenzó aquí, con un agente, a una misión y un mundo que nunca volvió a ser el mismo. Un mundo donde el espionaje dejó de ser solo un concepto narrativo para convertirse en una experiencia cinematográfica completa, llena de tensión, glamour y aventura. Y aunque han pasado décadas, el eco de esa primera misión sigue presente, recordándonos que toda gran historia tiene un comienzo y que a veces ese comienzo puede cambiarlo todo para siempre. Se hizo con $1 millón, un actor escocés desconocido, una modelo suiza cuya voz no se usó y un estudio que apenas creía en el proyecto. Y sin embargo, 60 años después, seguimos viéndola. Si te gustó este video, dale like, comenta qué dato te sorprendió más y suscríbete. ¿Qué película de Bond deberíamos analizar después?
Déjalo en los comentarios. La misión continúa.